Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que nos fortalece en cualquier momento, cualquier situación difícil. Hermano, ahorita mientras adoramos, el Señor quiere que tú sientas ese gozo. Se siente un ambiente de tristeza, de dolor. Pero cuando venimos a la casa del Señor, venimos a gozarnos. Él es nuestro descanso, nuestro refugio. Olvídese de lo que esté pasando. Ha venido al mejor lugar. Aquí es donde encontramos el consuelo, la paz, el gozo, la alegría. Y aquel que nos está viendo, que te sientes enfermo, te dice el Señor: yo no te he olvidado. Yo estoy contigo ahí donde estás, pasando tal vez ese proceso de enfermedad. Dios está contigo. Mantente fiel, que fiel es Dios. Puede tomar su asiento. Hoy es un día misionero, un domingo misionero. Nos gozamos porque sabemos que hay hombres y mujeres que han dejado todo por ir a servir al campo, a llevar palabra allá donde nadie se atreve a ir. Pero hay hombres y mujeres que han obedecido ese llamado. Bueno, y nosotros nos gozamos porque tenemos un Dios que nos ama y que Él siempre nos habla a través de su palabra. Así que, hermano, disponga su corazón en esta mañana para que escuchemos el consejo de la palabra del Señor. Para eso vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Dios de amor, Dios de paz, Dios de misericordia. Nuestro sanador eres tú. Nuestro proveedor eres tú. Nuestro salvador. Gracias, Padre, porque no nos abandonas. Tenemos un Padre fiel, un Padre bueno, que tiene cuidado de sus hijos. Nosotros nos apartamos, nosotros nos olvidamos, pero tú te mantienes fiel. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo os acercaré a vosotros. Gracias porque tu mano no se ha apartado para perdonar, para salvar y restaurar. En tu nombre, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos hables en esta hora. Gracias, edifícanos por medio de esta palabra. Tú conoces la necesidad que hay en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 51. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Voy a estar tocando el tema: en Cristo tenemos identidad y propósito para nuestra vida. Desde el principio, hermanos, el propósito por el cual el hombre fue creado fue para depender totalmente y para mantener una relación de intimidad y comunión con el Padre. Pero cuando el hombre desobedeció, se apartó y pecó contra Dios, esa identidad fue perdida, fue rota, esa comunión se acabó. Entonces la protección de Dios fue quitada y la humanidad cayó en condenación. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó para la humanidad la oportunidad de salvación.
la oportunidad para el ser humano de ser reconciliado con el Padre nuevamente a través de su Hijo Jesucristo. Hace más de 2000 años, ese sacrificio fue hecho porque no había nada que el ser humano pudiera hacer para poder ser salvo. Era necesario que alguien pagara el precio por nuestros pecados. Y eso fue lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Hasta el día de hoy, toda aquella persona que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, vive aún sin encontrar esa verdadera identidad. No entiende cuál es el motivo por el cual está subsistiendo en este mundo. No le encuentra sentido a la vida. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra vida vuelve a tomar propósito, vuelve a tomar sentido. Dios nos hace ver cómo nos ve Él, quiénes somos ante sus ojos, quiénes podemos llegar a ser si nos mantenemos fieles y obedientes a Él. Entonces es el problema de la humanidad, que se ha dejado influenciar por Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él quiere usurpar es el lugar que le pertenece a nuestro Padre, el lugar que le pertenece a Dios, y Él se hace pasar por Padre de la humanidad, engañándolos con ideales, con pensamientos, con corrientes liberales que atrapan a la humanidad. Por eso es que el hombre rechaza a Jesucristo. Por eso que el hombre no quiere nada con Dios, porque ha sido enceguecido. El mundo le ha ofrecido placeres, le ha ofrecido salidas fáciles, le ha ofrecido engaño y mentira. Y eso es lo que el hombre conoce como identidad. Se identifica, hermanos, con el pecado, con los deseos de la carne. Es lo único que el enemigo le ofrece a la humanidad. Pero Jesucristo, hermano, nos ofrece identidad como hijos suyos. Y al darnos identidad, nos da propósito, pero también nos da responsabilidad en este mundo. Entonces, toda aquella persona que ha sido influenciada por corrientes e ideologías liberales, tales como el consumismo, el materialismo y el hedonismo, son personas que carecen de verdadera identidad. Cuando hablamos de hedonismo, es aquello que buscamos, todo aquello que produzca placer a la carne. Y eso es con lo que se identifica el mundo en este tiempo. Pero aquí está la iglesia, con una misión, con un propósito. Dios nos hace ver que no estamos solos. En medio de cualquier circunstancia, sabemos y confiamos que tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que, aunque estés pasando enfermedad, estés pasando la situación difícil que estés pasando, nunca te abandona. Siempre va a enviar una palabra de consuelo, siempre va a enviar una palabra de fortaleza para tu vida en el momento cuando más lo necesitas. Hermanos, no somos huérfanos, no estamos solos, tenemos en quien confiar, tenemos al Todopoderoso, que aunque ahorita nos duela, aunque ahorita lloremos, aunque ahorita suframos, sabemos y confiamos que Él, tarde o que temprano, como decía la canción, no falla. Él no cambia, Él siempre va a estar ahí para rescatarnos en el momento adecuado. Como cristianos, hermanos, tenemos la seguridad y la confianza que no estamos solos. Tenemos a un Dios vivo como nuestro Padre, que siempre nos va a sustentar, siempre va a proveer y siempre estará ahí para levantarnos cuando ya no tenemos fuerzas. Esa es la bendición que usted y yo tenemos, un Dios vivo. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba anhelando recibir. Palabra del profeta Isaías. Y volvemos a leer este pasaje, donde el profeta les envía esta palabra de consuelo. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Aquí vemos, hermanos, es normal como seres humanos que cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, lo primero que viene es la duda. La seguridad se nos va. Comenzamos a dudar, ¿cómo lo podrá hacer Dios?
Pero eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Estaban sufriendo parte del cautiverio. Habían quedado pocos en Jerusalén. Y querían, tal vez no veían cómo restaurar, cómo volverse a levantar de esa caída. Y ahí es donde le dice, acuérdense quién es su padre. Acuérdense quién fue el que los llamó. Acuérdense de la roca de donde fueron arrancados. Y acuérdense del hueco de la cantera donde fueron sacados. Que no se les olvide de dónde estaban, en qué condición estaban antes. Y miren hasta dónde los he traído. El pueblo de Israel le está diciendo, si no, miren a Abraham, miren a Sara, eran estériles. Y mira qué gran pueblo, qué gran nación he hecho de ustedes. Dios no necesita tanto para glorificarse. En el momento cuando parece que no hay salida, en el momento cuando parece que ya no hay esperanza, son los momentos que Dios ocupa para extenderte tu mano. Es el momento que Él necesita para que tú te humilles y clames a Él y veas su gloria. Entonces eso es lo que el profeta le está diciendo. Acuérdense de quién es su padre, quién fue que los llamó. Acuérdense de dónde fueron rescatados, de dónde fueron sacados. Pero Israel se había apartado de Dios nuevamente y estaba pagando las consecuencias. Y ese es el peligro, hermanos. Cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos confiados, seguros, que se levante la tormenta, que se levante el enemigo, que se levante, Dios está contigo. El problema es cuando comenzamos a desobedecer la palabra de Dios. Cuando comenzamos a darle oído al enemigo, comenzamos a dejarnos engañar. Ahí donde el enemigo viene, nos tienta, caemos y luego nos acusa. Y comenzamos a perder la confianza en ese Dios. Comenzamos a ver más grande el problema de lo que es. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia dentro que nos acusa. Pero cuando usted está firme con el Señor, se levante lo que se levante, usted vive en victoria. Por eso es que en los momentos difíciles, cuando tal vez hemos fallado, o cuando, hermanos, porque no todo el tiempo es por pecado, hay procesos que como cristianos vamos a pasar. Hay enfermedad, hay por todos lados. Dios está tratando de una u otra manera. Unos por proceso, porque así quiere el Señor. Otros porque Dios, mire, está tratando con el orgullo de muchos. Y Dios se va a glorificar siempre. Sea cual sea el proceso, tenemos que aferrarnos de ese Dios vivo. Porque todo, hermanos, pasa. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces la tormenta pasa. Hay momentos difíciles en la vida, pero ahí es donde tenemos que correr a Él. ¿A quién vamos a correr? Al Padre, nuestro Padre. Él va a estar siempre con los brazos abiertos, esperando el momento que nosotros reconozcamos que le hemos fallado y volvernos a Él. Entonces, porque hay peligro, hermanos, de perder la identidad como hijos de Dios. Primer punto, el peligro de perder tu identidad. Precisamente el pueblo de Israel nace de una promesa que Dios le hace a Abraham, como lo explicaba la palabra. Un anciano, cuando era muy anciano ya con su esposa estéril, pero sabe que esta pareja de ancianos le creyeron a Dios. Al principio les costó, pero ellos creyeron. Y de esa fe, de esa obediencia, de ahí nació la promesa Isaac. De Isaac nació Jacob, donde su nombre fue cambiado, donde nació el pueblo de Israel, esa gran nación que hasta el día de hoy existe. De una pareja estéril y ancianos, donde no había, hermanos, lógica. Eso es lo que usó Dios, es lo que le está diciendo el profeta. Acuérdense, cuando vean que no hay salida, cuando empiecen a dudar que cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios va a cambiar a este señor, cómo Dios va a cambiar a este muchacho, cómo Dios lo haría, pero me cambió. Mire, esos son los momentos donde Dios espera, cuando el hombre ya no le funciona la lógica. Eso es lo que le está diciendo el profeta. Acuérdense de dónde Dios los ha sacado. Acuérdense la situación donde los encontró. Y mire quién eres ahora. Mira dónde te he llevado, hasta dónde te tengo. Entonces, hay peligro cuando comenzamos a dudar de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Habían estado 400 años de esclavos en Egipto.
habían sido maltratados, abusados, sin ningún derecho a defenderse. Pero ahí en su aflicción clamaron a Dios y Dios los escuchó y Dios les envía un libertador, levantó a Moisés, quien los libraría de esa tierra de esclavitud y los llevaría por el desierto hasta introducirlos a la tierra prometida, una tierra perpetua que aún existe. Pero Dios les da instrucciones. Ellos venían tal vez moralmente destruidos. ¿Se imagina un pueblo que ha estado 400 años en esclavitud y ahora finalmente son libres? ¿Te imaginas? Como cuando hay un encierro de vacas, ¿verdad? Los que conocen de campo. Y les abren el corral, esas vacas se lo quedan. Me imagino el pueblo también así hubiera corrido, desesperados por gozar de la libertad. Entonces Dios tiene que instruirlos. Van a tener tierra, van a tener libertad, hay propósitos. Yo soy su padre, yo he prometido esto y lo otro, pero tienen que obedecer. Y mire, aquí vienen las instrucciones para el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Suena bonito, ¿verdad? Pero luego le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nación santa, pueblo santo, son los más queridos por Dios. Pero no se olviden, es por amor y misericordia, le dice. No es que ustedes sean más importantes que el resto del mundo. No es que usted y yo seamos más especiales que todos. A los ojos de Dios sí. Pero mire y sigue la instrucción, porque hay un porqué Dios quiere darle instrucción al pueblo. Deuteronomio 8 del 11 al 14 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y aquí viene el peligro: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso era que el pueblo debería ser instruido. Y Dios le da estatutos, le da palabra, mandamientos que deberían de cumplir. ¿Para qué? Para evitarles un fracaso futuro. Para evitar el orgullo en el pueblo. Porque ahora ellos se sentían amados por Dios, privilegiados. Después de ser maltratados, abusados, ahora eran los más amados de Dios, los consentidos de Dios. Así lo tomaron ellos. Pero dice Dios: momento, no te vayas a enorgullecer. No es por tu propia carita, tu linda carita es que yo te he escogido, sino es por misericordia. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. No merecemos estar aquí, pero es pura gracia y misericordia. Por eso venimos con todo el corazón a adorar a Dios, porque estamos agradecidos. Reconocemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde estábamos y a dónde Él nos tiene hoy. No por méritos propios, sino por gracia y misericordia suya. Entonces, lo primero que Dios le pide al pueblo es obediencia. Les da instrucciones, síganlas, para que no se olviden quién es su Dios. Para que cuando comiencen, porque hay bendición de Dios, hermanos, cuando nosotros confiamos en Él, somos fieles, le obedecemos su palabra. Hay bendición, hay prosperidad, hay promesas que tal vez los del mundo no tienen. Pero hay instrucción, podemos enorgullecernos. Dice: cuando se aumente tus vacas, se aumente todo. Cuando te gradúes, tengas una profesión, tengas un buen trabajo, cuando tengas una casa y tengas dos.
Cuando tengas un buen empleo, un buen carro, una buena casa, no sea que te olvides que fue Dios quien te lo dio. No se te olvide que fue Dios quien te trajo de allá del rancho donde estabas, donde no tenías ni una gallina, pero que ahora tienes una casota, un rancho y una gran granja. El pueblo no sabía qué iba a hacer con la libertad. Iban a recibir la tierra prometida. Por eso deberían ser instruidos, porque Dios quería librarlos de un fracaso. Pero el pueblo, hermano, se fue apartando de Dios, porque hay promesa de Dios. Cuando somos fieles a su palabra, Dios va a tener sujetos a nuestros enemigos y no va a dejar que el enemigo nos derrote. Se podrá levantar el enemigo y va a tratar de hacer, pero no nos va a destruir. Mientras el pueblo obedecía a Dios, Dios le daba victorias. Los enemigos huían, eran derrotados delante del pueblo de Israel. Pero cuando ellos desobedecían, los enemigos se levantaban y los vencían. Y ya con su dolor, en su aflicción, entonces clamaban a Dios. Y Dios venía y los rescataba una y otra vez. Si usted lee el Antiguo Testamento, Israel tenía un propósito, tenía un padre, promesa de bendiciones, pero tenía una gran responsabilidad: ser luz y bendición para el mundo. A través de ellos Dios iba a mostrar su amor, su misericordia al mundo entero. Pero ellos fallaron, se enorgullecieron, se enceguecieron, se creyeron dignos, que solo ellos merecían la salvación. Eran los amados de Dios. Y eso provocó, hermanos, que en su misericordia fuera alcanzada nosotros, el resto de la humanidad. Ese era el plan de Dios, que nosotros también fuéramos salvos, que nosotros también tuviéramos derecho a esa salvación, como gentiles, como pueblo que no éramos, pero que ahora somos, gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo. Israel falló y Dios dijo: de ti voy a enviar al Salvador. Y Dios sí cumple, Dios no falla. Sabe que de la simiente de David nació Jesucristo, nuestro Salvador. Tanto que dice que cuando Jesucristo andaba predicando por las calles, cuando estuvo en su ministerio terrenal, la gente gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así gritaban. No gritaban: Jesús, hijo de Jacob, hijo de Abraham, hijo de Israel, hijo de David. Pero ¿qué hizo especial David para que hasta el día de hoy fuera recordado como uno de los grandes? Bueno, David, hermanos, nunca perdió su identidad. David siempre se acordó que él no era digno. David siempre tuvo en mente quién él había sido, de dónde Dios lo había rescatado. Y si estaba hoy en el poder, era por pura gracia y misericordia de Dios. Entonces, esto me lleva al segundo punto, que es que nunca olvides de dónde fuiste sacado. ¿No quieres enorgullecerte? Nunca olvides de dónde fuiste sacado. Pero no por apariencia. Porque fíjese que había un muchacho antes que él se enorgullecía diciendo: yo no olvido de dónde Dios me sacó. Ajá, ¿y cuál es tu testimonio? Yo antes tomaba puras botellas de vino de a $500. Dígame si ese es testimonio. Ese era jactarse. Esa era mentira, era engaño. ¿Y cómo terminó? Borracho, nunca cambió. Cuando está hablando de no olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, es porque Dios quiere que nos mantengamos humildes. Es reconocer que no merecíamos estar donde hoy estamos, porque es por pura gracia y misericordia, hermanos, que hoy tenemos un privilegio, que hoy tenemos un ministerio, que hoy tenemos un llamado, un don, una habilidad, algo especial, la gracia de Dios sobre nosotros. No hay ningún mérito humano propio que nosotros hayamos hecho para merecer lo que Dios nos ha dado. Entonces,
Cuando se nos olvida quiénes éramos antes y de dónde venimos y en qué condiciones nos encontró el Señor antes de limpiarnos y ponernos en lugares altos y privilegios que no merecíamos, es ahí que viene el peligro de enorgullecernos y fracasar. ¿Sabe? El orgullo es un pecado oculto, pero sale a relucir. Todo lo ven, menos el que lo tiene no lo ve. Y ese pecado es el que trae división, trae destrucción a las familias, a las iglesias y a cualquier grupo social donde se mueva. ¿Por qué? Porque es bien sutil. Se esconde en apariencia, pretendiendo ser bueno, pretendiendo humildad, pero no es así. Todo ser humano pelea con ese orgullo. Mire, el que es profesional y tiene títulos está bien, se despestañó, se desveló, gastó, se quemó el cerebro. Está bien, merece. Se esforzó, tiene un buen trabajo. Gloria a Dios. El problema es enorgullecerse. Pero también el que no tiene nada dice, yo soy humilde, yo me enorgullezco porque no tengo nada. La cosa es ser orgulloso. Tenga o no tenga, así somos los seres humanos. Hay gente que se enorgullece de no tener nada. Y eso es lo que Dios quiere, que no perdamos esa identidad de recordar, no merezco lo que tengo. Si hoy tengo es por pura gracia y misericordia. Dios quiere levantarnos, prosperarnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero es guardar el corazón. Mire, David, el rey David, él nunca se le olvidó dónde Dios lo sacó. Mire, Salmos 78, versículos 70 al 72. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Sabe lo que es una majada? Es donde se recogen los ganados, las ovejas, como un establo. Y ahí se hacen del baño puro estiércol. Un lugar inmundo. Ahí era la casa de David. Ahí se la pasaba quizá día y noche. David era el más menospreciado de sus hermanos. ¿Cómo dice eso? Así es. Si no, fíjese, cheque Facebook. No apareció la foto de David en la mesa cuando llegó el profeta Samuel a ungirlo. A él ni lo invitaron a la cena. No lo tomaron en cuenta. Cuando llega el profeta y le dice, estos son todos tus hijos. Él miraba a los grandotes, los más esbeltos, robustos, guapos. Dice, esos no son. Decía el Señor, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Hace falta uno, el ungido, el que tienes que ungir no está. ¿Quién falta? Oh, el más raquítico, el más chiquito, el más odiado tal vez por los hermanos. Oh, aquel, David, ese falta, allá está comiendo entre las vacas. Ese, vayan a traerlo. Así fue como lo encontró Dios, pastoreando ovejas, oliendo a chivo. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Saúl era un rey que estaba gobernando en ese entonces. Y Saúl era uno de los grandotes. Dice que sobresalía una cabeza arriba de todo el mundo. Pero él fue escogido por el pueblo. El pueblo lo clamó. Bueno, eso quieren, pues ahí le va. Pero a David Dios lo escogió. Dios lo eligió por el corazón íntegro que él tenía. Dios quería levantar un rey que gobernara con el corazón de Dios. Era el pueblo de Dios, no iba a tratar con chivos y ovejas. Era el pueblo de Dios. Necesitaba ese corazón ser quebrantado, corazón lleno de amor para
para no lastimar, sino para edificar, para consolar y no destruir. Hermanos, y David era un hombre orgulloso. Saúl era un hombre orgulloso. Por eso Dios levanta y prepara a David para sustituirlo. Pero David venía con un corazón diferente, corazón humilde. Por eso lo sacó de entre los chivos. Para que cuando se subiera al trono, él no se iba a enorgullecer. Y eso fue lo que sucedió. A David nunca se le olvidó de la majada, de allá entre medio del estiércol de donde Dios lo sacó. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno reconozcamos, que no merecíamos nada. Nadie daba nada por nosotros y aún Él se entregó, pagó el precio por cada uno de nosotros. Y si hoy, hermanos, hoy gozamos de una salvación, cuidémosla. Si hoy gozamos de un privilegio, dele gloria a Dios. No se enorgullezca, no nos enorgullezcamos por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos va a dar, por esas promesas que tenemos que aún arrebatar. David nunca olvidó de dónde Dios lo tomó para ungirlo como rey. David tenía un corazón íntegro, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón perdonador. Sabe que era tanta la integridad. Cuando estaba estudiando todo este capítulo, lloraba, hermanos, porque como David lloró después de la muerte de Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar, lo perseguía día y noche para matarlo con hombres, y lo tuvo David en sus manos para matarlo, y nunca levantó la mano contra el ungido de Dios. Aún después, cuando ya Saúl estaba endemoniado, que la presencia de Dios se había apartado, aún así no lo tocó. Y a Dios le gustó ese corazón. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios, que Dios busca de todo cristiano. Es que, hermano, es que usted no sabe. Cuando a mí me pongan de líder, van a ver, me la van a pagar. Es la que me han hecho. Cuando yo sea pastor por ahí, van a ver cómo voy a tratar a las ovejas. Ya me dieron el bastón para darle sus garrotazos. No, hermanos. Eso fue lo que hizo la diferencia entre el reinado de David y Saúl. La humildad, la integridad de corazón. Sabe que cuando David tenía errores, pecados, cometió tantos y pagó las consecuencias. Pero cuando el profeta llegaba a la casa de David, lo confrontaba con su pecado, ¿qué hacía David? Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, me arrepiento. Se arrepentía. Eso es lo que Dios busca. No somos perfectos, todos pecamos, todos cometemos errores, todos caemos. Pero reconocer delante de Dios y apartarnos, aprender de los errores que cometamos. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacía David? Saúl, el orgulloso. Él decía, ay, es que fue el pueblo. Ellos fueron los que me obligaron. Dijeron, llevémonos lo más gordo, sacrifiquémoslo a tu Dios. Siempre buscaba excusas. El orgulloso, hermano, nunca va a reconocer su error. Y aquí se pone interesante el mensaje, porque todos comenzamos a ver para afuera, para el lado. Este es para aquel. No, la palabra de Dios, mire, luz que alumbra para adentro. Así que para adentro miremos, al corazón nuestro. Saúl le echaba la culpa a todo el mundo. Nunca reconoció su problema. Y ese es lo peor del orgullo, que estamos haciendo daño y no vemos que le hacemos daño a los demás. Estamos lastimando y como que nada pasara. Nos victimizamos, nos hacemos víctimas. El orgulloso es víctima. Pero sabe que usted y yo somos llamados a vivir el evangelio, a dar fruto. El evangelio no es apariencia, es fruto. Entonces, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de víctima, sino nos ha dado un espíritu conquistador. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a nosotros a vencer. Es el que nos ayuda a nosotros a mantener ese corazón íntegro delante de Dios.
Y sabe que que David siempre se preocupó por honrar a Dios. Lo contrario a Saúl. Saúl buscaba la gloria de los hombres, le gustaban los aplausos de la gente, le gustaba quedar bien con el pueblo, aunque le fallara a Dios. David no, un hombre íntegro, siempre amó la presencia y respetó la presencia de Dios en todo tiempo. Tanto que cuando él asume el poder, dice que dijo: ¿dónde está el arca del pacto? Traigámosla acá a la ciudad de David. Y que hace una fiesta, arma la banda, arma toda la fiesta, la pachanga, y se trae el arca a su casa. Y ya cuando iba llegando a casa, iba tan contento él que iba cantando esa canción de remolineando, remolineando. Iba David, hermano, se le movían las naguas así, mire. Y su esposa, Mical, hija de Saúl, era igual que su papá, orgullosa. Dice que lo estaba viendo por la ventana. Dijo: ay, este viejo, mire qué ridículo lo que está haciendo. Ahorita me las paga. Hermano, si se acerca, nomás el Saúl, ya me imagino, David bien contento: vieja, mira cómo danzo. No, venga para acá. Ya ves esas mujeres así. Venga para acá, le dice, frunciendo los dientes, que los criados no vieran, ¿verdad? ¿Ves? Te has rebajado el día de hoy. No se te olvide que tú eres el rey. ¿Por qué andas actuando entre la chusma así? Ridículo. Así estaba Mical, orgullosa. ¿Quién era el rey? No era ella, era David. Pero él era diferente. Un corazón, hermanos, conforme al corazón de Dios, humilde. Y sabe, David la amaba. Pero como se nos predicó la semana pasada, que a las mujeres a veces hay que tenerlas, ¿verdad?, con sus virtudes, porque pueden destruir o edificar. Y David la amaba, pero no se dejó llevar por los sentimientos. Él la confronta, porque era un siervo de Dios. Y él honraba antes a Dios antes que a su esposa. Mire, y esto no es malo, no me ve así. A Dios se honra antes de cualquier cosa. Antes de cualquier ser querido, Dios es primero. Mire, en 2 de Samuel 6, 21 al 23. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se echó una maldición encima por deshonrar la presencia de Dios al siervo de Dios. Es delicado. Esa burla y ese menosprecio le trajo consecuencias a Mical. Su matriz se cerró y nunca pudo tener hijos para pecado, por ese pecado. El orgullo, hermanos, es un pecado que nos aleja y nos hace rebeldes a los ojos de Dios. Dice la Biblia que el oído de Dios está atento al humilde, pero al orgulloso lo ve de lejos. Nunca menospreciemos a nadie, mucho menos murmurar en contra de un siervo de Dios. Dios nos llama a nosotros a amarnos y a no odiarnos, a bendecirnos y a no maldecirnos. Dios nos llama a cuidarnos y no a lastimarnos. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque nadie merecemos nada. Por muchas habilidades y dones que son del Espíritu Santo, no hay nada que sea nuestro. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de ustedes. ¿Quién soy yo para venirlos a maltratar? ¿Quién soy yo para destruirlos cuando Él pagó hasta con su última gota de sangre para rescatarnos? Hermano, la iglesia es el hospital. El mundo nos ha golpeado, nos ha torturado, nos ha lastimado. Venimos a este lugar a recibir consuelo, esperanza, salvación.
Debemos de cuidarnos, amarnos. Claro, Dios nos habla, Dios nos instruye, Dios nos discipula. Muchas veces somos procesados y duele. Hay piedritas en el zapato que Dios va a permitir para moldearnos. Porque cuando hay un propósito de Dios, nos va a moldear. Y duele, duele. Así que aguantemos. Pero hay que saber cuando son procesos de Dios, cuando Dios está tratando con mi orgullo, cuando Dios está permitiendo situaciones difíciles. Tenemos que obedecer esta palabra para poder discernir. 1 Corintios 1, 28, 29 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios nos escogió a nosotros. Pero entre nosotros puede haber seres inteligentes, gente que merece, pero delante de Dios todos somos iguales. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, en la forma en que actuemos, que no nos olvidemos de dónde Él nos ha rescatado. Nadie ha hecho nada, ningún mérito para alcanzar la salvación de nuestra alma, sino es por pura gracia y misericordia. Entonces, eso fue lo que hizo diferente a Saúl de David: la obediencia, la humildad. Él nunca se olvidó de donde Dios lo sacó. Y cuando reinó, lo hizo con un corazón agradecido. Tanto que hasta su mujer confrontó. Si no, acuérdese también de Jezabel. Cuando Acab vino llorando con ella dijo: ahorita suéltamelo a mí ese Nabot. Y ella cometió un asesinato. Y toda la familia pagó la consecuencia. No sé qué hubiera pasado si David le dice: tiene razón, vieja, soy un naco, actué mal. No, él dijo: delante de Dios, a mí no me importa cómo tú me veas, pero yo estoy honrando a Dios. Estoy contento, agradecido, porque yo sé que no merezco ser rey y ahora he traído la presencia de Dios a mi casa. Entonces, así es como nosotros debemos actuar ante cualquier circunstancia. Poner a Dios en primer lugar, honrar su presencia. En tercer lugar, en Cristo, hermanos, ahora tenemos nueva identidad y propósito como iglesia. Desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, en nuestro corazón nuestra identidad es restaurada. Porque ya no soy, oiga, le voy a empezar un rompecabezas, un trabalenguas aquí. Porque ya no soy lo que el mundo dice que soy, ni tampoco soy quien yo siento que soy, ni soy quien yo quiero ser. Sino que ahora yo soy quien Dios, mi Padre, dice quien yo soy en Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que no se nos olvide eso nunca, hermanos. Que no había nada bueno en nosotros. Nadie daba ni un centavo por nosotros, pero Él entregó su vida. Ahí Él no le importó meter sus manos para rescatarnos. Acuérdate de dónde, en qué condición te halló el Señor. Todos venimos, hermanos, no porque estábamos bien. Era porque llegó un momento difícil. Y esos son los momentos que Dios espera. Que el ser humano reconozca, que recapacite y que vuelva su mirada a Él. Y ahí es donde Dios viene a rescatarnos. Fue por su gracia y misericordia que nos alcanzó y nos adoptó como sus hijos, porque andábamos errantes en este mundo, sin rumbo, sin dirección, en este mundo lleno de perdición. Pero ahora Dios, con su muerte y su resurrección, nos ha librado de la muerte y de la condenación eterna a través de Jesucristo. ¿Acaso podemos enorgullecernos por eso? No.
Y mire, y no solo eso, nos da privilegios que no merecíamos. Efesios 2, 5 al 7 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Quién puede alcanzar eso? Sino solamente ese sacrificio que Jesucristo hizo. Tenemos ahora derecho a una salvación si nos mantenemos fieles, obedeciendo su palabra. Pero con ese propósito, con esa identidad que Dios nos da, también nos da una gran responsabilidad, así como la tuvo el pueblo de Israel. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ahora también tenemos una gran responsabilidad. Debemos dar testimonio, pero no cualquier testimonio, buen testimonio. La forma en que nos conducimos, la forma en que vivimos, cuenta mucho delante de los incrédulos, porque mire, ellos solo están viendo. Y sigue, es bonita las promesas: pueblo santo, Dios me ve como pueblo santo, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios, la creo, amén. Pero viene la responsabilidad. Más abajito, 1 Pedro 2, del 11 al 12 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, somos hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido, gloria a Dios, pero con una responsabilidad: dar buen testimonio. Luchar contra los deseos de la carne. Y cuando oímos eso, son pecados sexuales. Bueno, sí vienen 4. Se los voy a leer rapidito todos, para que vea cuáles son. Con los más de alguno de estos nosotros peleamos todos los días en nuestra mente. Con más de alguno de estos. Mire lo que dice: los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Cuando hablamos de idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar que no es Dios. Puede ser tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, celos, iras, envidias, herejías, borracheras, homicidios, orgías. Con más de alguno de esos peleamos todos los días. Y ahí es donde viene la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es desde el momento en que usted se levanta en la mañana y decirle: Señor, guarda mis ojos, mis oídos, mi boca, mis pies. Porque algo se nos va a atravesar en la mente. Porque aquí comienza la guerra, hermanos. ¿Y para qué es esto? Para dar un buen testimonio. Porque si no, una de esas se nos va a atravesar en el camino y ya dimos un mal testimonio. Y ahí es donde viene el problema, porque tenemos una misión que cumplir. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Enseñándoles. ¿Quién le va a enseñar? Nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero las estoy cumpliendo yo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que no se trata solo de ir a evangelizar, no se trata solamente de hablar. Se trata de enseñarles. Pero ¿cómo le voy a enseñar? Antes de enseñarla yo tengo que vivirlas. Yo le puedo hablar aquí bonito y todo, pero mi testimonio. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que guardemos su palabra. Leamos, pero hay que leerla para conocerla. Para poderla obedecer, debemos de conocerla. Y yo le garantizo que Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Yo le garantizo que Dios va a respaldar, Dios va a contestar, que Dios cumple
y cumplirá su propósito. Cumplirá cada promesa que Dios nos ha hecho. Nuestra salvación es por pura gracia y no por obras. Pero hemos sido salvos para hacer buenas obras, para que el mundo vea la diferencia y que crean que realmente Dios ha hecho un cambio y una transformación en nuestras vidas. Porque es bonito leer y creer lo que Dios ha hecho por nosotros y todas esas promesas que hay, hermanos, como hijos. Gloria a Dios. Pero no es solo de creer, sino realmente vivir conforme a esa identidad y ese propósito que ahora tenemos en Cristo. Porque no es lo mismo decir quién soy yo a decir quién yo soy. La Biblia me dice quién soy yo de acuerdo a los ojos de Dios o quién puedo llegar a ser, ¿verdad? Si obedezco. Pero quien yo soy realmente lo dirán mis actitudes, mis acciones, mi comportamiento, mi testimonio frente a los demás. Por eso es necesario que demos buen testimonio. Y todos los días debemos de pelear, hermanos, con esos deseos de la carne para no caer en el orgullo. El orgullo destruye, mata. Es como un cáncer que envenena y mata y nos puede llevar al infierno. Podemos perder nuestra salvación por el orgullo, porque es un pecado oculto, sutil, con el cual todos los días debemos de pelear. Así que póngase de pie y vamos a orar en esta hora.